Muy bienvenidos, muy bienvenidas a esta instancia que se dilató, pero que por fin estamos teniendo de capacitación en torno a lo referido a la construcción de programas de asignaturas y cómo esto se conjuga con el guión pedagógico actualmente en la Universidad de las Américas. Mi nombre es José Ignacio Díaz, soy el director de gestión curricular de la universidad y con el equipo de analistas hemos preparado esta instancia. La idea es que justamente podamos exponer los elementos principales de la construcción curricular, pero también de cómo se va a trabajar en la plataforma de Jotform, que es sobre la cual se ha montado el trabajo mediante un formulario de elaboración interna ad hoc para los instrumentos que ya mencionaba al principio, programa y guión, y que hemos ido mejorando a partir de la retroalimentación que hemos recibido por tanto diseñadores, expertos, escuelas, con el ánimo de simplificar. Pero obviamente las herramientas no solo sirve que sean más simples, sino que hay que saber usarlas y ese es uno de los propósitos principales de esta instancia. Dicho lo anterior, les doy la palabra a Alexis Maureira y Javier Jiménez, que son los que van a conducir esta capacitación. Gracias, José Ignacio. Bueno, buenos días primero que todo, buenos días a todos. Mi nombre es Alexis Maureira, soy analista curricular y voy a iniciar la primera parte de la presentación, de la capacitación, inducción, como quieran llamarle. Antes, antes de la presentación propiamente tal del uso de la plataforma eh, vamos a conversar sobre, mi propósito es poner el principio pedagógico que está detrás de la elaboración más que nada del formulario, del programa y del guión para que ustedes lo conozcan. ¿Ya? Ahí tienen los temas, introducción y propósito de la capacitación, el diseño en reversa, que es el concepto del cual les hablaba, el flujo de trabajo propiamente tal, que es la parte que hará mi compañero, y el formulario web también para el desarrollo de programas que también hará mi compañero Javier. Dos son los propósitos fundamentales de esta capacitación, que, bueno, los tienen ahí, explicar los principales elementos y acciones para la elaboración del programa de asignatura y el guión pedagógico, y también modelar el uso del formulario, ¿cierto?, para una de las acciones que ustedes tendrán que realizar. Nosotros estamos, por lo menos mi parte, está enfocada en los principales elementos, estos elementos que están detrás del trabajo concreto sobre el formulario. Sigue nomás, por favor. Bien, lo primero que hay que decir en torno al alineamiento constructivo o también llamado diseño en reversa es que es un elemento central dentro del modelo educativo, un elemento pedagógico central. Mucho del diseño de nuestros programas, básicamente nuestros programas, los planes de estudio, están pensados bajo esta lógica pedagógica. Eh, ¿Qué plantea este modelo? Plantea tres momentos en la planificación, ¿no es cierto?, cuando un docente, un profesor, ¿no es cierto?, proyecta la planificación. El primer momento es, en el caso de nosotros, señalar, decidir los resultados de aprendizaje de la asignatura. Más adelante en eso también, que es una parte importante. Y aquí viene un poco la diferencia con respecto a como la visión tradicional de la pedagogía, donde generalmente uno partía pensando en la evaluación, y lo digo por experiencia propia también. Partía pensando en la evaluación al final. Esto ¿no es cierto?, da vuelta un poco los dos últimos momentos y acá en el segundo paso yo considero y empiezo a pensar en la evaluación, es decir, en los instrumentos, en el procedimiento evaluativo que me va a entregar mejores evidencias de que el estudiante o el cuerpo estudiantil, ¿no es cierto?, ha logrado los resultados de aprendizaje de la asignatura. Y finalmente, en tercer lugar, una vez que uno tiene claro, ¿no es cierto?, cómo va a evaluar, bajo qué instrumento, bajo qué procedimiento, diseñar las actividades de enseñanza y aprendizaje para obtener justamente, ¿no es cierto?,
A ver, hay que pensar en la metodología, lo voy a decir de manera bastante coloquial, hay que pensar como un modo de ejercitación del estudiante para llegar en buen pie al hito evaluativo final. Porque, me voy a adelantar un poco, pero por si yo hago análisis dentro de mi evaluación, voy a permitir a través de las experiencias lectivas que los estudiantes, las estudiantes, ¿no es cierto?, realicen efectivamente análisis y si se preparen de ese modo para el análisis final que van a hacer en el hito evaluativo. El concepto central aquí que atraviesa los tres momentos es que haya coherencia, ¿no es cierto?, didáctica, que vamos a hablar sobre eso a medida que vamos avanzando, coherencia didáctica entre estos tres elementos, ¿ya? Em, bueno, aquí es un poco para demostrarles cómo el formulario y el proceso, ¿no es cierto?, de creación, de elaboración del programa y del guión pedagógico está un poco, no un poco, está basado o lo orientamos de esa manera nosotros para trabajarlo bajo el diseño de reversa. En las bases del programa está asociado el primer elemento, que sería la, ¿no es cierto?, como ustedes pueden ver, la decisión sobre los resultados de aprendizaje. Ya voy a adelantarme también acá, pero los resultados de aprendizaje son cruciales. Ya el elemento, por lo menos para mí, más importante porque orienta de algún modo todo el proceso de enseñanza y aprendizaje que ocurre en el semestre, en el bimestre. ¿M? Y el plano del desarrollo del programa, el tercer momento de este proceso, está asociado, ¿no es cierto?, tanto a la decisión sobre la metodología como de la evaluación, ¿no es cierto?, que corresponden a los pasos 2 y 3 que veíamos en la diapo anterior, ¿ya? Em, Eso. Ahora, un elemento central dentro también del diseño pedagógico y de la postura pedagógica de la universidad es, ¿no es cierto?, que nosotros concebimos un currículum bajo resultados de aprendizaje. El resultado de aprendizaje, lo primero que tienen que saber es que está dividido de manera tripartita. Tiene un verbo que establece la acción, ¿no es cierto? La acción que va a cometer y el estudiante. El contenido que corresponde justamente a la materia, ¿no es cierto? A los conceptos, a los tecnicismos, a toda la materia, a todo el contenido sobre la cual esa acción se va a ejercer. Y el contexto que puede referirse básicamente bajo la circunstancia, el contexto donde se desarrolla, ¿no es cierto? Lo que está pronunciado tanto en el verbo como en el contenido. También puede referirse al propósito, un para qué. Responder la pregunta, ¿para qué hago esto? ¿Para qué el estudiante necesita esto? Una de las reglas, de las normas más importantes si no la más importante en los resultados de aprendizaje, para que pongan ojo en ello, es que deben remitirse a acciones concretas, observables y por tanto evaluables. ¿Ya? Por ejemplo, verbos como comprender, entender, son de uso inválido porque no son concretos. O sea, la pregunta es, si yo pongo comprender, comprender las bases de, etcétera, ¿cómo me demuestra a mí, la pregunta es, ¿cómo me demuestra a mí el estudiante que está comprendiendo? A través de un análisis, a través de un debate, y ahí bajo, ¿no es cierto?, a algo, a una acción más concreta con respecto. Por eso es muy importante que el verbo se relacione, ¿no es cierto?, se vincule a acciones concretas, a un ¿Me sacáis proceso un café? cognitivo concreto. ¿Mm? No, tal vez yo voy. Segundo lugar, si pueden apagar los micrófonos, se los agradecería, por favor, para no... Eh, bueno, y la elaboración de un buen, ¿no es cierto?, resultado de aprendizaje es central para, como les decía, para el resto del proceso, para el proceso de enseñanza y aprendizaje en general, porque determina la metodología y la evaluación. ¿Ya? La metodología, como ustedes pueden comprender, la metodología tanto de enseñanza como de aprendizaje, porque uno de alguna manera cuando es docente orienta o, ¿no es cierto?, invita al estudiar de cierta manera cuando yo aplico una metodología de enseñanza particular. Por ejemplo, si yo ocupo una metodología de enseñanza basada en la lectura y en la lectura guiada, etcétera, voy a obligar de algún modo a condicionar a mis estudiantes a que estudien de esa manera, a que estudien leyendo textos, ¿no es cierto? Sacando resúmenes, etcétera.
Esto lo vamos a explicar con el siguiente cuadro que viene en la siguiente diapo, ¿no es cierto? Donde vamos a dar algunos tips importantes acerca de cómo elegir, cómo elegir el resultado de aprendizaje. Lo primero que hay que tener en cuenta es de qué tipo de asignatura estamos hablando. Si es una asignatura absolutamente teórica, una combinación, ¿no es cierto?, en teoría y práctica, o básicamente 100% práctica la asignatura. Ahí los verbos pueden variar, ¿no es cierto? Cada uno, aquí en esta parte de acá, en los procesos cognitivos asociados, ustedes pueden ver más o menos los verbos. Ya de algún modo, no de manera tácita, de manera implícita, pueden estar los verbos que están asociados, por ejemplo, a cierta estrategia y a ciertos procedimientos de evaluación. Cuando yo elijo un verbo analizar, tengo ese verbo analizar tiene que estar presente tanto en la evaluación como en la metodología. A eso nosotros le llamamos pedagógicamente consistencia interna, coherencia interna entre, ¿no es cierto?, los resultados de aprendizaje, la metodología y la evaluación. Yo no puedo basar una clase, hacerle una prueba, ¿no es cierto?, de análisis si todo el semestre hice, o todo lo que iba del semestre hice solamente pruebas, o sea, hice ejercicios, ¿no es cierto?, de memorización con los estudiantes, para poner un trabajo, un ejemplo extremo, ¿ya? Ahí no hay una coherencia. Insisto, es importante que el verbo, solo considerando el verbo, ese verbo esté presente tanto en los ejercicios que hacen durante el semestre como en la evaluación, ¿ya? La posición de la asignatura en la malla también es muy importante. O les da señales a ustedes de qué complejidad tiene la asignatura en el contexto del plan de estudio. Generalmente las primeras asignaturas están asociadas, no lo digo siempre, están asociadas a lo que conocemos dentro de la taxonomía de Bloom como las habilidades básicas: memoria, descripción, ¿no es cierto?, etcétera. Y así, ¿no es cierto?, ustedes tienen que más o menos estudiar un poco el programa, ver dónde está puesto en la malla y más o menos desde ahí inferir un poco el verbo más adecuado, considerando esos dos elementos. Y lo último que quiero decir antes que vamos a decir, antes de pasar propiamente tal a la realización concreta del formulario, es que ustedes al ver, ustedes van a tener los insumos del perfil de egreso, por ejemplo. Ustedes van a tener que crear o proponer resultados de aprendizaje. Esos resultados de aprendizaje de la asignatura deben estar conectados a los resultados de aprendizaje del perfil de egreso, y se conectan a través de lo que nosotros conocemos como matriz de tributación. Hay elementos dentro, o sea, tienen que haber elementos dentro de ese resultado de aprendizaje que ustedes elaboran que estén conectados a los elementos que aparecen en el resultado de aprendizaje del perfil de egreso. Solo ahí podemos establecer una relación de tributación, ¿ya? Eh, Hay relaciones de tributación, ¿no es cierto?, que son más explícitas o más notorias que otras, pero el trabajo de ustedes ahí es básicamente, ¿no es cierto?, vislumbrar los resultados de aprendizaje, analizar los resultados de aprendizaje del perfil de egreso y decidir, de acuerdo a lo que ustedes saben de la asignatura, como expertos de la asignatura, a qué elementos, a qué resultados de aprendizaje del perfil de egreso, sean estos específicos o genéricos, ¿ya?, está tributando. Los genéricos, para darle un pequeño tip antes de pasar a darle la palabra a mi compañero, tienen que ver muchas veces con actitudes que se hacen a través de la metodología. Ya, por ejemplo, si ustedes aplican bastante dentro de su asignatura el debate, por decirlo, por dar un ejemplo, eso de algún modo va a estar relacionado con algún resultado de aprendizaje genérico que tenga que ver con el trabajo en equipo, por ejemplo. Ya, si es que lo hubiese. ¿Ya? Creo que lo hay. Ahí hay un vínculo, pero no un vínculo tan directo, sino un vínculo que se da a través, ¿no es cierto?, porque de alguna manera la metodología que ustedes implementan en la asignatura invita a los estudiantes, ¿no es cierto?, a trabajar en equipo, a dialogar, a respetar la opinión del otro, etcétera. Entonces, por ahí un poco que se hace más difícil. ¿Por qué explico esto? Porque a veces se hace más difícil la conexión
entre las asignaturas y los resultados de aprendizaje genéricos. ¿Ya? Nosotros desde nuestro equipo lo tenemos más o menos claro, pero quizás ustedes no tanto porque no están acostumbrados a ver todo el día estos instrumentos. Pero básicamente eso, por ahí va un poco. Tiene que ver con la evaluación también, que a qué los exponemos cuando ellos evalúan. Si ellos tienen que exponer, bueno, tendrá que ver también con una actitud, ¿no es cierto? Una predisposición previa del estudiante. A su vez, para terminar, la evaluación de los resultados de las asignaturas, eh, indirectamente estamos evaluando los resultados de aprendizaje del perfil de egreso, porque están en esta relación de tributación. ¿Ya? Dice ahí, por lo tanto, al evaluar los RA de la asignatura, estoy evaluando, ¿no es cierto?, de algún modo los resultados de aprendizaje del perfil de egreso a los cuales está conectado en esta relación de tributación, ¿no es cierto? Eso es básicamente lo que cualquier duda al respecto, nos vamos a quedar un ratito, yo creo, para aclararlas. Ahora ya le toca el paso a mi compañero para que nos hable del trabajo sobre el formulario. Gracias, Cuando quieras, Javier. gracias Alexis. Hola a todos, buen día. Mi nombre es Javier Jiménez, también soy analista de la Dirección de Gestión Curricular. En breve vamos a hablar del flujo de trabajo y les voy a mostrar la operación con el formulario que vamos a utilizar como herramienta para la elaboración de programas y guión pedagógico. Eh, pero vamos a hacer un pequeño puente porque les quiero mostrar en cierta manera cómo algunas secciones del formulario con el cual vamos a trabajar representan o condensan justamente algunas de las fases que mencionó Alexis en torno al diseño inverso. Alexis ya enfatizó, ¿cierto?, que el primer paso y fundamental es primero la definición de los propósitos formativos, el alcance de los aprendizajes que se quiere lograr en la asignatura, y eso queda plasmado en la forma de resultados de aprendizaje de la asignatura. El siguiente paso entonces es definir de qué manera vamos a evaluar a los estudiantes o qué es lo que pretendemos obtener como evidencia de su aprendizaje para dar cuenta justamente de esos propósitos y a continuación decidir las estrategias metodológicas y la interacción pedagógica que vamos a implementar. En el desarrollo del programa, que es una de las fases en las cuales ustedes van a trabajar, hay tres secciones que justamente condensan estos elementos metodológicos y evaluativos. En particular, cuando queremos determinar las evidencias de la evaluación o los verificadores de logro que queremos recoger, vamos a encontrarnos en el formulario y finalmente en la documentación que generemos una, digamos, una tabla panorámica donde podemos visualizar el conjunto de unidades temáticas o unidades de contenido de la asignatura y en esa tabla panorámica lo que hacemos es justamente definir cuáles van a ser los verificadores de logro, digamos, los instrumentos de evaluación o procedimientos de evaluación que vamos a implementar en cada unidad en relación con los resultados de aprendizaje que se quieren abordar o desarrollar en esa unidad en particular y cuáles serían las principales metodologías que se implementarían a lo largo de las clases de esa unidad. Entonces, ustedes van a encontrar, por ejemplo, esto que estamos hablando de manera más conceptual, en el formulario un ítem donde justamente se construye una tabla de definiciones metodológicas. Este sería el punto de partida del paso 2 en la fase, en la lógica del diseño inverso. Em, Después de esta tabla panorámica, ustedes van a encontrar un detalle en torno a cómo esto se desarrolla o se desenvuelve a lo largo de la impartición de la asignatura, y eso es lo que queda plasmado en un siguiente momento y también en un ítem del formulario, que es lo que llamamos secuencia didáctica, donde básicamente hacemos una planificación a un nivel general, no a un nivel clase a clase o excesivamente detallado, de cómo se va a dar el aprendizaje y cómo esperamos que ocurra la interacción pedagógica a lo largo de las unidades temáticas de la asignatura. Eh, entonces, con estas dos secciones estamos de alguna manera complementando el desarrollo del diseño inverso y esto va a quedar integrado en los productos curriculares que esperamos obtener del trabajo. Entonces, con ello ya podemos comenzar a hablar del flujo de trabajo propiamente tal.
Y para hablar del flujo de trabajo es importante distinguir dos, digamos, instancias. Ahora nos encontramos en este punto, en esta flecha anaranjada. Estamos iniciando o, o tomando más bien la posta en el proceso de elaboración de los instrumentos curriculares en cuestión. Y este proceso de elaboración tiene, digamos, tres etapas que están representadas en el formulario con el cual trabajamos. La primera es la que llamamos ficha curricular, que es una definición eh, a priori de la asignatura, digamos a priori en el sentido de que vamos a contar con esta información de antemano, porque son definiciones curriculares que provienen del diseño del plan de estudio y fueron elaborados por las escuelas. Probablemente algunos de ustedes ya conocen esta etapa del trabajo. En un siguiente momento, y es lo que vamos a comenzar en breve, es desarrollar las bases del programa, donde justamente se condensa principalmente qué es lo que esperamos que el estudiante aprenda a nivel de resultados de aprendizaje y de contenidos de la asignatura. Y después de esta etapa pasamos al desarrollo del programa en plenitud, donde abordamos en primera instancia justamente los aspectos metodológicos y evaluativos. Así es que el proceso de elaboración en el cual nos encontramos tiene estas tres fases integradas y continuas, donde por supuesto esperamos lograr la mayor coherencia posible entre los distintos elementos que vamos a ir escribiendo, redactando, desarrollando. Y al finalizar este proceso de elaboración obtenemos o podemos obtener dos productos curriculares que son nuestro norte, tanto el programa de la asignatura como lo que llamamos guión pedagógico de la asignatura. A grandes rasgos podemos hacer esta separación de elementos, es decir, el programa de la asignatura establece o publicita más bien, porque esto ya está establecido en los instrumentos curriculares internos de la universidad. El programa de la asignatura es un documento público que de alguna manera comunica cuál es la estructura de la instancia, cuáles son los aprendizajes esperados, cuáles son los contenidos, la estructura evaluativa y las referencias bibliográficas, a grosso modo. Mientras que el guión pedagógico concentra detalles metodológicos y detalles evaluativos, que por supuesto tienen que ser coherentes, como decía Alexis, con la estructura general del programa o con el marco general del programa. Esta es la razón por la que el desarrollo y el diseño de todos estos elementos están integrados en el flujo del proceso de elaboración. Y lo que obtenemos al final, extrayendo distintas secciones del proceso de elaboración, obtenemos estos dos productos que son instrumentos formales oficiales de la universidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a operacionalizar? Bueno, más o menos vamos a seguir este mismo esquema. Como les decía, el itinerario parte con una ficha curricular que fue elaborada por la escuela a la cual pertenece la asignatura con la cual que están en desarrollo. En general, esta ficha curricular ya contiene todos los antecedentes requeridos para avanzar a una primera versión aceptada, validada de las bases del programa. En algunos casos, esta ficha curricular incluso ya contiene propuestas de resultados de aprendizaje y por lo tanto el rol en la siguiente etapa es la de revisar esa propuesta, de mejorarla o de afinarla o de complementarla. Esa etapa, que es la que vamos a iniciar en breve, es la de las bases del programa, donde interactúan fundamentalmente un experto en contenidos, que es designado por la escuela, una persona que es un experto disciplinar o experta disciplinar en torno al área de la asignatura, y el asesor de diseño instruccional, que en este caso depende de la Dirección de Desarrollo Digital, quienes en conjunto, el asesor justamente apoyando el trabajo del experto, avanzan en la redacción y en la revisión y en la mejora de los elementos que corresponden a las bases del programa. Esto es una primera etapa del trabajo. En términos de tiempo, acá tenemos un esquema bien grueso, digamos, porque hay una carta GAN más detallada y ustedes van a tener acceso a esa información por parte de la coordinación del trabajo, pero que nos muestra que esta etapa de desarrollo de las bases del programa debiera tardar entre 1 y 3 semanas. Va a depender también de los tiempos de respuesta que haya en torno a la interacción entre asesor, experto, analistas y escuela. Básicamente, esta etapa comienza a terminar, digámoslo así, con una retroalimentación formal que van a recibir
ustedes y el experto de parte de un analista de GC que está asignado a la escuela. Esta retroalimentación es formal en el sentido de que hay un documento, un reporte de retroalimentación que va a ser dirigido no al experto o al diseñador instruccional, sino a la escuela, que es dueña o que es responsable de la asignatura. Entonces, la retroalimentación que se recibe, la escuela la analiza el avance del programa y decide si corresponde o no validar el avance, en el sentido de si está completo el trabajo como esperan que se encuentre en términos de calidad y de pertinencia. Sujeto a este hito de validación, entonces está el paso a la siguiente etapa del trabajo, que es lo que llamamos el desarrollo del programa. Si la escuela valida en las bases del programa, pasamos a la etapa de desarrollo. Y en la etapa de desarrollo repetimos la dinámica de interacción entre experto y diseñador instruccional. Se avanza, por supuesto, en el formulario, en las distintas secciones que correspondan al desarrollo del programa. La fase aquí debiera avanzar entre más o menos la semana 5 y la semana 7, para finalmente enviar el producto para retroalimentación del analista o de la analista, quien nuevamente remite el análisis del trabajo realizado a la escuela, y es la escuela la que nuevamente tiene la potestad para decidir si ese trabajo está terminado o todavía requiere ajustes. Si es que requiere ajustes, entonces, por supuesto, esto vuelve a manos del experto y el diseñador instruccional para hacer lo que la escuela solicite, y una vez que la escuela esté conforme, emite su validación y el trabajo concluye, aproximadamente en un periodo finalizando aproximadamente en un periodo de 9 semanas en total. La operacionalización concreta de estas fases, como les hemos dicho ya repetidamente, está en un formulario electrónico, y les quiero comenzar a mostrar justamente la estructura de ese formulario y cómo se alinea con los distintos hitos y con las distintas fases. Lo que vamos a hacer a continuación es mostrarles algunas secciones en primera instancia. Luego voy a tratar de presentarles la operación con el formulario, pero es un formulario muy extenso, entonces solo voy a mostrar algunos ejemplos y les puedo mostrar a continuación un formulario completo, en el sentido de que es un instrumento real, para que vean qué es lo que se está obteniendo y qué es lo que se puede hacer. Primero voy a partir con unas imágenes estáticas en la diapositiva, después voy a ir propiamente a la operación del formulario en web, para que vean de qué manera se puede interactuar con él. Como les decíamos, partimos con una ficha curricular preexistente. Esto está representado en un formulario web que tiene distintas páginas. Y por lo tanto, cuando ustedes accedan a una asignatura con la cual estén trabajando, van a acceder de inmediato a la página de la ficha curricular. Esa ficha curricular, como les decía, está precargada y por lo tanto van a encontrar ya información allí que está ingresada en el formulario. Las etapas de desarrollo o de trabajo están seccionadas en este primer ítem con el cual tenemos que interactuar. El experto en general va a tener que interactuar con esta primera pregunta: ¿en qué proceso se encuentra? Si es que yo activo la segunda casilla, me encuentro en el proceso de editar las bases del programa, y por lo tanto, cuando hago eso, se despliega o aparece la página correspondiente de las bases del programa. Esto, por supuesto, es relativamente simple, pero tuvimos la experiencia de que muchas veces no encontraban o no pasaban por alto de alguna manera este ítem, y por lo tanto no encontraban la forma de empezar el trabajo. Bueno, lo primero que hay que hacer es activar las bases del programa para editar esa sección o esa página del formulario. Lo mismo vamos a hacer después con editar el desarrollo del programa. Una vez que está completa las bases y tenemos la validación de la escuela, para poder avanzar a la siguiente etapa, habilitamos la siguiente página, el desarrollo del programa, y por lo tanto se va a desplegar una nueva pestaña aquí, que en la imagen no aparece, que corresponde al desarrollo del programa. ¿Qué es lo que vamos a encontrar dentro de la página bases del programa? Vamos a encontrar, por supuesto, varios ítems, pero estos ítems están agrupados en secciones que se pueden ocultar simplemente para facilitar la visualización.
porque es un formulario en general extenso, verticalmente hablando. Entonces aquí tenemos bases del programa, una primera sección que se llama identificación de la asignatura. Esta sección está fundamentalmente vinculada ya a la ficha curricular y por lo tanto hay muchas definiciones que no se pueden cambiar y que de hecho ya están completas. Por lo tanto es más bien una revisión que hay que hacer de lo que allí se encuentra registrado, salvo uno o dos ítems que hay que efectivamente completar. Ya los podemos revisar con más detalle. Siguiendo la lógica de estructuración de un programa de asignatura, la segunda sección es la descripción de la asignatura, porque es lo que generalmente se presenta al inicio de un programa. Sin embargo, en la lógica de la construcción, de la elaboración, la descripción es más bien la síntesis de todo el desarrollo, digamos, del diseño de la asignatura. Y por lo tanto, no es pertinente que la redactemos aquí, sino que la vamos a redactar al finalizar el proceso. De manera que la segunda sección en esta página de bases del programa está por ahora omitida. Y luego vienen los elementos más críticos o más claves, digamos, centrales en esta parte, la base del programa, justamente la definición de los resultados de aprendizaje, la relación que hay entre los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso. Esto es una relación que hay que explicitar. No es solamente una suposición o una presunción de vinculación, sino que buscamos que haya un vínculo explícito entre lo que se declara como aprendizaje en la asignatura y su relación con lo que el estudiante va a demostrar como profesional a través de sus aprendizajes o de sus resultados de aprendizaje declarados en el perfil de egreso. Y finalmente, la sección tradicional de contenidos, que aquí más bien la enfocamos hacia un desglose de los resultados de aprendizaje y por supuesto contenidos por unidad. Lo que queremos es mantener la centralidad de los resultados de aprendizaje como guías del diseño y como guías, por supuesto, de la experiencia formativa del estudiante. Ustedes van a contar ustedes y los expertos y las expertas van a contar con una serie de insumos o antecedentes para este desarrollo en general. Y gran parte del trabajo entonces consiste en ser capaz de integrar y de sintetizar o sistematizar parte de esa información. Entre los antecedentes, el primero que, como ya les hemos mencionado, la ficha curricular, donde hay varias definiciones ya establecidas, donde hay propuestas incluso de resultados de aprendizaje, puede haber también propuestas de contenido. Digo que puede haber porque hay elementos de la ficha curricular que eran opcionales para la escuela, hay otros que no lo son. Entonces, si es que la escuela optó por ingresar esa información, ustedes van a contar con ella de antemano. Si no, se puede generar de manera relativamente fácil, incluso con un agente de inteligencia artificial que está disponible en este mismo instrumento, como guía, como orientación o como punto de partida para la propuesta final. Pero también Alexis mencionó la matriz de tributación, que es un instrumento curricular oficial, formal, que las escuelas tienen para sus planes de estudios completos y por lo tanto ya tenemos información acerca de qué vínculo tiene que establecer cada asignatura con los respectivos resultados del perfil de egreso, resultados de aprendizaje del perfil de egreso. Así es que cuando elaboramos los resultados de aprendizaje, cuando analizamos el aporte al perfil de egreso, tenemos que confiar naturalmente en este instrumento, la matriz de tributación. Por supuesto, también contamos con el perfil de egreso de cada carrera y también, por lo tanto, podemos hacer podemos reflexionar en torno a cómo se inserta o cuál es el rol de la asignatura en la formación de este perfil profesional. Como insumo más general, también tenemos una caracterización de los estudiantes, una caracterización histórica, sociodemográfica en cierto punto, o sociológica, en torno a quiénes son, cuál es el perfil del estudiante que ingresa a la carrera y que va a cursar la asignatura, y por lo tanto podemos inferir y proponer alcances para los resultados de aprendizaje en torno a esta base o a partir de esta base. Eso es lo que encontramos en la primera etapa del trabajo, las bases programáticas o las bases del programa. Una vez que finalicemos o que finalicen la completación de todas estas secciones, básicamente de las 4 secciones que van a estar habilitadas,
los expertos, las expertas en contenido envían esta información para revisión y retroalimentación por parte del analista curricular o la analista que esté asignada. Eso lo encontramos en la pestaña siguiente, que en este caso es la página para finalizar el trabajo. Habitualmente lo que haríamos entonces es completamos la primera parte, completamos la base del programa y como ya estoy seguro de que quiero recibir una retroalimentación, activo esta opción en el flujo de trabajo, enviar al analista de GC. Cuando esto está activado, se despliega una pestaña, un ítem para elegir cuál es el analista a quien quiero enviar mi trabajo para que lo retroalimente. Ustedes van a tener información sobre cuál es el analista que esté asignado a cada programa y por lo tanto el experto aquí tendrá que seleccionar a quién corresponde. Y con esta ventana entonces podemos cerrar el formulario. Aquí es muy importante enfatizar que por el momento, eventualmente puede cambiar, pero hasta el minuto no hemos trabajado de esta forma, de otra forma, para que todo lo que esté registrado en el formulario quede efectivamente grabado o guardado, siempre hay que enviarlo. Los datos, los registros no quedan almacenados automáticamente al escribir en el formulario. Los datos se almacenan en una base de datos y se almacenan o se graban ahí solamente después de enviar el documento. Entonces, siempre vamos a encontrar un botón revisar antes de enviar que nos despliega una página o una pantalla intermedia donde vemos todo el contenido ingresado hasta el momento y al final de esa página vamos a encontrar el botón para enviar formalmente el registro. Si es que estoy avanzando en el trabajo, en el formulario, y no lo he terminado y quiero seguir avanzando después, siempre va a estar la opción de que en vez de enviar la solicitud de retroalimentación, seleccionen la opción para guardar una copia del formulario. Entonces, si es que guardan una copia del formulario, por supuesto, no se despliega la elección del analista y queda disponible el mismo botón para revisar antes de enviar y luego enviar el formulario. Y en ese caso, el formulario no le llega a nadie más que a quien lo está redactando, que lo está escribiendo. En este caso, siempre llega al experto en contenidos a través del correo electrónico que el experto registra. Y la forma en cual recibe el formulario es básicamente un correo de notificación con un enlace, que es un enlace único por cada asignatura. Y es un enlace permanente, es siempre el mismo enlace para acceder a la edición del mismo formulario de la misma asignatura. Entonces, si es que activamos guardar una copia para continuar después, el experto recibe en su correo una notificación y en ese correo hay un enlace para ir a la edición de este mismo formulario. El siguiente paso natural, esperado, es que el analista retroalimenta el formulario, en este caso las bases del programa, y envía esa información, envía tanto el programa en su estado de avance como la retroalimentación, la envía a la escuela, que es dueña del proceso en cierta manera. Y entonces la escuela tiene que ahora decidir en lo que llamamos un flujo de validación, qué es lo que hacemos con este formulario, con este trabajo. En principio, si el trabajo está completo y está acorde con sus expectativas, lo que hace la escuela es proceder con la validación del diseño. Y si procede con la validación del diseño, básicamente lo que tiene que hacer es declarar que está de acuerdo con él. Da por validada el trabajo realizado en la versión preliminar o en las bases programáticas. Da por validado y eso habilita de inmediato el paso a la siguiente parte del trabajo, a la segunda etapa, que es el desarrollo del programa. Por lo tanto, en ese caso, el experto o la experta es notificada de que ya puede continuar con el desarrollo del programa. Si es que la escuela no está de acuerdo todavía con validar, entonces va a tener la opción o tiene la opción de solicitarle al experto o la experta que vuelva a hacer ajustes, le puede enviar comentarios o, dependiendo de la dinámica de interacción que tengan a nivel de escuela, pueden eventualmente trabajar en conjunto, dialogar y ponerse de acuerdo sobre los eventuales ajustes que quieren hacer. Pero formalmente lo pueden hacer también a través del mismo formulario para solicitarle al experto o a la experta que haga esos ajustes, que se los vuelva a enviar para poder luego hacer la validación. Lo que la escuela no puede evitar o no puede omitir es en algún minuto validar, porque si no valida, entonces no se puede continuar con el trabajo.
En cualquier circunstancia, cada vez que envíen el formulario, ustedes van a ir a, digamos, en cualquier circunstancia, en el sentido de que puede ser que lo estén guardando para continuar después, puede ser que lo manden para retroalimentación, etcétera. La página de agradecimientos del envío siempre va a tener disponible un enlace directo para volver a editar el mismo formulario en el mismo momento, si quieren. El enlace al cual se accede a través de este botón es el mismo que llega por notificación al correo electrónico. Y también van a tener una lista de documentos descargables en formato PDF, que son los extraíbles a partir del formulario. En principio, la retroalimentación, el programa, el guión pedagógico. No está puesto en estas imágenes porque no quería saturar de información, pero la retroalimentación también se realiza en el mismo formulario, de manera que cuando el experto o ustedes ingresan a visualizar los contenidos y el desarrollo del trabajo, van a poder encontrar un recuadro de retroalimentación en la etapa correspondiente. Cuando el analista envía la retroalimentación, aparece esa retroalimentación contextualmente, es decir, en la sección de resultados de aprendizaje, el analista retroalimenta los resultados de aprendizaje. En la sección de contenidos, el analista retroalimenta los contenidos. Y eso eventualmente le sirve como para el historial del trabajo. Quiero pasar ahora a mostrarles el formulario dinámico, pero antes voy a mostrarles los productos. ¿Me puedes confirmar, Alexis, si estamos viendo ahora el formulario en la página web o sigue la presentación? Sí, se ve. Sí, ¿Se ve, estoy viendo el se ve? formulario, sí. Sí, ya no está en la Perfecto, presentación. perfecto. Entonces, bueno, les voy a mostrar este formulario que ya está completo, ¿ya? Y por eso aquí lo que vemos al principio es un encabezado que dice desarrollo de programa finalizado, porque esto ya fue validado por la escuela en las dos etapas, programa inicial o bases programáticas y desarrollo del programa completo. Y lo voy a mostrar de esta manera porque aquí tenemos todas las secciones ya abiertas y disponibles. Lo primero que vemos, salvo por el encabezado, porque esto aparece automáticamente dado que fue validado el documento, es la ficha curricular, así que estamos en la hoja ficha curricular. Aquí están los selectores de procesos. Si es que yo oculto estos dos, entonces desaparecen las pestañas de arriba. Puedo habilitar el primero para que aparezca base del programa. Hay una sección que es informativa para que la tengamos siempre presente, básicamente el flujo de trabajo que ya les mostramos. Actualmente vamos a empezar justamente con las bases programáticas de varias asignaturas. Y propiamente la ficha curricular a continuación. Hay algunas secciones que ustedes van a encontrar en fondo gris y en algunos casos que están vacías, en otros casos van a tener información. Son campos de consulta, simplemente para corroborar la información con lo que esté registrado en el catálogo institucional, si es que la asignatura ya existe registrada en el catálogo institucional. Por ejemplo, aquí vemos que esta asignatura pertenece a Ingeniería Comercial, su nombre es Fundamento de Administración y Estrategia, tiene una sigla. Esta información ya está predefinida en la ficha curricular. Aquí no se puede modificar en principio, a menos que, por ejemplo, la sigla no sea la definitiva. En ese caso vamos a tener que actualizar la sigla cuando tengamos una sigla definitiva. Si es que encontramos errores en el título, en la redacción, en la ortografía del nombre de la asignatura, también lo vamos a poder corregir, por ejemplo. Pero en general la ficha curricular debiéramos asumir que es información oficial y ya validada por la escuela. Si es que detectamos errores o la escuela indica que hay que hacer algún cambio, se puede hacer. Aquí ya está, por ejemplo, la definición de la estructura horaria de la asignatura a modo general. Se distinguen las horas destinadas al trabajo en distintos componentes de la asignatura, como cátedra o laboratorio o taller, dependiendo de si la asignatura los tiene o no tiene esos componentes. En este caso es una asignatura que solo tiene 3 horas de cátedra a la semana y 6 horas de trabajo personal a la semana.
Este cuadro es importante para la lógica de construcción en el formulario porque dependiendo de las horas que ingresemos aquí, luego tenemos que definir contenidos asociados a cada componente. En este caso, como solo tenemos cátedra y trabajo personal, cuando lleguemos a la parte de contenido, solo vamos a tener que ingresar contenido para esas dos componentes. Si agregáramos aquí horas de taller, por ejemplo, en la sección de contenido también nos va a aparecer un ítem para ingresar contenidos para el taller. Esta asignatura se imparte en 18 semanas y por lo tanto corresponde a 6 créditos. Se imparte en dos modalidades, presencial, que son eSupport y tradicional en conjunto, y online o e-learning. La modalidad e-learning se imparte de manera asincrónica. Es una asignatura que pertenece al ámbito disciplinar, no tiene prerequisitos. Y aquí hay un primer insumo que la escuela en su minuto elaboró para informar o para definir el alcance de la asignatura, el propósito formativo y los saberes que se espera que el estudiante desarrolle, logre a lo largo de esta asignatura. Este es un primer insumo justamente para la redacción de resultados de aprendizaje. Eventualmente, en este caso no fue así, eventualmente algunas escuelas pueden ir más allá. Y aquí tienen un asistente de inteligencia artificial que está preparado justamente para ofrecer como respuesta una propuesta preliminar de resultados de aprendizaje y una propuesta preliminar de contenidos. Eventualmente ustedes, si quieren, pueden utilizar este agente, si lo necesitan. Si las escuelas ya lo utilizaron, entonces van a encontrar aquí el contenido o los resultados de aprendizaje y los contenidos que eventualmente les generó ese agente o que la misma escuela definió de manera independiente. De nuevo, son provisorios. O sea, todo en la ficha curricular en torno a estas definiciones son provisorias porque la definición formal y definitiva de los resultados de aprendizaje va a quedar en las bases del programa a cargo del experto o la experta. Un detalle que es importante, especialmente para ustedes como diseñadores instruccionales, que lo tengan presente cuando llegue el minuto de definir la evaluación, es el código de la ponderación que se asigna a la asignatura. Esta es una definición bien propia de la universidad, donde las estrategias evaluativas de algún modo están estandarizadas y por lo tanto contamos con un diccionario de códigos que definen cuáles son esas estrategias evaluativas. Lo que le hemos pedido a las escuelas en esta etapa es que desde ya informen cuáles son los códigos que ellos utilizan o que quieren utilizar en la asignatura en cuestión, porque muchas veces esto depende de la naturaleza de la modalidad en la que se imparte, por ejemplo, o hay definiciones más logísticas que impactan en la estrategia evaluativa. Entonces, si es que la escuela hizo esa respuesta, la debieran encontrar en este recuadro de la ficha curricular, que es un antecedente clave para cuando llegue el minuto de definir o de configurar más bien la evaluación de la asignatura. Con eso, digamos, completamos la mirada general de la ficha curricular que ustedes deben asumir es un antecedente ya disponible para el desarrollo de las bases del programa. Entonces, como ahora iniciamos esa sección, vamos a la segunda página y en esta segunda página vamos a encontrar las secciones que ya les mostraba, identificación de la asignatura. Como vimos, esta asignatura, ya tiene la información que estaba en la ficha curricular, tal como le va a ocurrir en todos los casos que ustedes analicen, salvo dos campos. En esta identificación de la asignatura, la vigencia es una información que no está en la ficha curricular y por lo tanto hay que escribirla. En este caso seleccionar. Eso significa seleccionar el primer periodo de impartición de la asignatura, cuándo se va a dictar. Y el otro recuadro que hay que completar, que no está del todo definido en la ficha, es la estructura de la asignatura, que es la estructura horaria, la estructura curricular, que está en la ficha pero de manera general. En la ficha, en la primera página, digamos, no se hace la distinción por modalidad. Vimos que esta asignatura tenía dos modalidades, online y presencial. Por lo tanto, aquí tenemos que separar o desglosar la estructura horaria por modalidad. Aquí dice lo mismo que en la ficha, porque en estricto rigor no hay diferencia entre una y otra, pero puede haber asignaturas que sí tengan diferencia. De todos modos, lo que queremos es explicitar que son modalidades distintas con la misma estructura horaria. Entonces,
En presencial, que en este caso corresponde a los códigos TR o ES, tiene 3 horas de cátedra y tiene 6 horas de trabajo personal. En la modalidad online, tiene 3 horas de cátedra y 6 horas de trabajo personal. Es lo mismo que estaba ingresado en la ficha, solo que en la ficha no se hacía la distinción o la separación entre las dos modalidades de la asignatura. Esto también hay que ingresarlo en esta parte de la identificación de la asignatura. Aquí se puede ver desplegado un cuadro de retroalimentación. ¿Se fijan? Esto es algo que van a recibir de parte de el analista o la analista. En este caso, la asignatura ya tiene la descripción hecha porque la asignatura está terminada, por lo tanto, no está omitida, digamos, esta sección. Cuando ustedes comiencen con el desarrollo de una asignatura ahora desde cero, este recuadro va a estar vacío y no se va a completar o no se debe completar sino hasta finalizar la otra parte del programa. Esta es la sección de resultados de aprendizaje. En este caso, el experto y la escuela decidieron, validaron 7 resultados de aprendizaje. Aquí pueden ver, por ejemplo, la estructura tripartita que mencionó Alexis para los resultados de aprendizaje, partiendo con un verbo de acción, observable, medible, evaluable, como explicar, qué es lo que se explica, los fundamentos de la administración y su relación con el ciclo de vida de las organizaciones, y un contexto o condicionante que pide incluir la evolución y capacidad de adaptación a otros entornos. Entonces, tenemos un resultado de aprendizaje que cumple con la estructura esperada y lo principal es que es evaluable y observable. 7 resultados de aprendizaje que quedaron validados. Aquí está el historial de revisiones o de retroalimentación que recibió el experto y respuestas que elaboró el experto que son opcionales cuando lee estas retroalimentaciones. Luego, en este caso, esta asignatura es una asignatura transversal, por lo tanto no era requisito que completara el vínculo de tributación con el perfil de egreso, porque la asignatura se dicta en distintas carreras, o sea, responde a distintos perfiles de egreso. Pero en general, cuando las asignaturas tributan a un único perfil de egreso, es decir, pertenecen a un único plan de estudio, y esto aporte al perfil de egreso hay que explicitarlos acá, es decir, indicar para cada resultado de aprendizaje de la asignatura, escribiéndolos, los mismos que están en la sección anterior, con cuál resultado o con cuáles resultados del perfil de egreso se vinculan. Y por supuesto también aquí escribimos la redacción que tenemos de los perfiles de egreso correspondientes. Y finalmente la sección de desglose de resultados de aprendizaje y contenidos por unidad, donde vemos por cada componente, yo les había anticipado, ¿cierto?, que íbamos a ver los contenidos de cátedra y de trabajo personal, porque habíamos definido en esta asignatura que habían horas para esas dos componentes. Así es que, bueno, acá está definida las unidades temáticas, son 5 unidades temáticas con su respectivo desglose en contenido conceptual, procedimental y actitudinal. Para la cátedra, 5 unidades, desglose y además la indicación respecto de cuáles son los resultados de aprendizaje que se abordan o que se desarrollan en cada unidad. Y finalmente los contenidos también declarados explícitamente para el componente de trabajo personal, para las mismas 5 unidades con su respectivo desglose. Con esa sección finaliza las bases programáticas y entonces el programa está en condiciones de ser enviado ya sea para el analista a retroalimentación y el analista lo enviará a la escuela para que lo valide. Les voy a mostrar muy rápidamente, porque creo que yo la verdad no sé si esto está programado para 1 hora o para 1 hora y media, si alguien me puede ayudar con eso. Muy rápidamente, la siguiente parte del trabajo, que es editar el desarrollo del programa. Si lo despliego aquí, aparece la página de desarrollo del programa. Y en esta sección, o en esta parte del trabajo, tenemos las definiciones por estrategias metodológicas, la evaluación, los recursos de aprendizaje, la sección de descripción de la asignatura, que viene a ser la síntesis de todo lo anterior, y un par de secciones de anexos donde eventualmente adjuntamos documentación complementaria. ¿Perdón, Alexis? 1 hora, Javier, 1 hora. Ya, perfecto. Entonces vamos a ir cerrando con esta última muestra, ¿ya?
Algo que puede ser clave para ustedes, especialmente como diseñadores instruccionales, las secciones de reflexión pedagógica y decisión metodológica y la sección de secuencia didáctica condensan lo que estamos llamando guión pedagógico. Básicamente aquí informamos la descripción de los estudiantes o la caracterización de los estudiantes. Ustedes ven que es un texto que en general las escuelas o las carreras ya tienen respecto de esos estudiantes. Es uno de los insumos que tenemos para el trabajo. Por supuesto, esto supone una revisión crítica por parte del experto y eventualmente un ajuste de pertinencia para escribir este apartado. Y luego la tabla de definiciones metodológicas. ¿Se acuerdan que les mostré el panóptico de las decisiones metodológicas que hay que adoptar en torno al desarrollo temático de la asignatura? Bueno, esta es la tabla, así se ve en el formulario. Por cada unidad, cuáles son los resultados de aprendizaje que se abordan, cuáles son los medios de verificación que se van a implementar o se van a requerir para lograr estos resultados de aprendizaje, quién va a evaluar en esta unidad y qué metodologías se van a utilizar para implementar la interacción pedagógica. Estas definiciones panópticas o generales se hacen para cada unidad. Estamos en la, digamos, segunda fase del diseño inverso. Y luego, en la tercera fase del diseño inverso, esto se plasma a nivel de secuencia didáctica, donde básicamente el panóptico anterior se desglosa y se especifica a nivel de interacción. En la secuencia didáctica vemos nuevamente la estructura de la unidad, el título, que está tomado de la sección de contenidos, por lo tanto no es necesario volver a ingresarlo. Los resultados de aprendizaje desarrollados en la unidad, que también se obtiene de la sección de contenidos, no hay que volver a ingresarlo. Están desplegados los contenidos desglosados a nivel de conceptos, procedimientos y actitudes que se abordan en la unidad. Y aquí nuevamente explicitamos cuáles son los medios de verificación, las metodologías y las características de la evaluación que se va a llevar a cabo. Y el desglose de la secuencia didáctica propiamente tal, es decir, la tabla que nos muestra cómo vamos a ir avanzando, progresando en el desarrollo de cada unidad a nivel de metodología, a nivel de descripción de la interacción pedagógica y el propósito que tiene cada hito o cada sección, cada clase, depende de cómo se estructure aquí la secuencia pedagógica que se está llevando a cabo. Este desglose es lo que constituye el guión pedagógico, básicamente, más bien la secuencia didáctica, que es parte del guión pedagógico, y por lo tanto lo hacemos para cada unidad. En este caso, la asignatura tenía 5 unidades, hay que desglosar la interacción didáctica, la secuencia didáctica para las 5 unidades. Para finalizar, entonces, quiero mostrarles cómo se ve este producto o el resultado obtenido desde el formulario una vez que lo completamos. Como les decía, bueno, tenemos las otras secciones para terminar el desarrollo del programa. No me voy a detener en este detalle porque nos va a tomar más tiempo. Probablemente tengamos que tener una instancia más específica, posiblemente para aclarar o si tienen dudas sobre cómo completar especialmente los recuadros de ponderación, porque dependen, como les decía, de un diccionario de códigos que hay que aprender a interpretar y hay que además aprender a traducir a este formulario, ¿ya? Pero en síntesis, esta asignatura definió para su estrategia evaluativa una ponderación de código 50 y esa asignatura, esta ponderación de código 50 supone una estrategia evaluativa que incluye 2 evaluaciones de tipo cátedra, 4 evaluaciones de tipo ejercicio y una evaluación de tipo examen, ¿ya? Esto está predefinido en el diccionario de ponderaciones para evaluación y por lo tanto tenemos que aprender a leer ese diccionario y a traducirlo en este formulario en particular. Este número 50 es el que nosotros esperaríamos encontrar en la ficha curricular a la parte baja cuando le preguntábamos a la escuela qué ponderación quiere utilizar en esta asignatura. Si es que la escuela lo informó, ahí debiera de haber dicho 50. Y entonces es más fácil luego decidir qué es lo que hay que hacer acá. Si es que la escuela no lo tiene decidido, por supuesto
queda en manos del experto o la experta proponer la mejor estrategia evaluativa para la asignatura. Finalmente, entonces, les comparto una vista panorámica rápida de cómo se ve el programa que se extrae en formato PDF, que es el producto al cual esperamos llegar. Este programa está validado, tiene, por supuesto, toda la definición curricular inicial, recoge los campos relevantes como la descripción de la asignatura, resultados de aprendizaje, eh, el desglose de contenidos que recién vimos en la tabla de formulario aparece representada de esta manera, separado por componente, la definición de la metodología, la definición de la ponderación que acabamos de ver, la estrategia evaluativa, como queda desglosada, y bueno, finalmente los apartados de bibliografía, recursos, etc. Este es el documento oficial con el cual la escuela respalda el diseño de su asignatura. Y en paralelo, a partir del mismo formulario, obtenemos este otro producto, que es lo que llamamos el guión pedagógico, donde replicamos la referencia curricular de la asignatura. En cierta manera, el guión pedagógico es un anexo al programa, pero son dos instrumentos complementarios. Replicamos la referencia a los resultados de aprendizaje porque son claves. Y luego tenemos las decisiones metodológicas basadas en la descripción de los estudiantes y en la tabla o la síntesis panorámica de las definiciones metodológicas, donde están las unidades temáticas, los verificadores del logro seleccionados, el agente evaluativo en cada unidad y la metodología que se imparte o que se utiliza en cada unidad. Para finalmente concluir el guión didáctico con la secuencia didáctica propiamente tal, resultados, contenidos desglosados y las definiciones en torno a medios, metodologías, propósitos, más la interacción pedagógica hito por hito, digamos. A esto es lo que aspiramos a llegar una vez que hemos completado el desarrollo del programa completo y haya sido validado por la escuela. Con eso entonces estamos dando por cerrada la exposición en torno a el flujo de trabajo y el modelo pedagógico es que sustenta el diseño del programa y el guión pedagógico que vamos a iniciar. Rodrigo, tal vez puedes comentar algo, no sé si vamos a tener tiempo o no para un Sí, par ya de se nos acabó preguntas. el tiempo. Nada, agradecer mucho, Javier, Alexis de la DGC aquí por la capacitación y por el trabajo. Espero que se visibilice ahí todo el trabajo que se ha hecho para lograr efectivamente la integración real del proceso, ¿no es cierto? Trabajamos en un formato, en una plataforma que finalmente estos instrumentos que mostró Javier al final se extraen de manera automática. Ya ustedes simplemente trabajan en el formulario y luego se van a extraer estos dos instrumentos que son los que va a estar validando cada escuela. Eso, quedó quizás pendiente de ver un poquito más en profundidad el tema de las ponderaciones o la tributación, pero eso podemos hacer una cápsula, ¿no es cierto? O ir profundizando en el proceso. De Eso acuerdo. por mi parte, no sé, Ignacio, si quieres ahí complementar. Sí, bueno, agradecer la participación de todos los presentes, de todas las presentes, porque este es un trabajo súper importante para nosotros, tener claro que si surgen dudas, las puedan conducir a través de los coordinadores para que las podamos resolver ya sea por correo o juntarnos en una instancia específica si es que hay una duda que es recurrente. Em, Sobre justamente los materiales que mencionábamos, se les van a hacer llegar y en particular si alguno de ellos no fuese de su comprensión, que es totalmente válido, podemos revisarlo. Como adelanta Rodrigo, vamos a generar cápsulas y otros elementos que puedan servir de consulta, pero también podemos dar espacios para responder a consultas específicas. Y finalmente también son bienvenidas todas las sugerencias. Ustedes van a estar ahí in situ trabajando con cada uno de los expertos y expertas que la unidad académica designan. Y va a ser fundamental, por un lado, que podamos ver qué podemos seguir mejorando y dos, las alertas que puedan dar.
creemos que hay una responsabilidad que el año pasado eximimos bastante a la unidad académica respecto a su rol con los expertos en contenido. Entonces, si eventualmente hay expertos que desconocen lo que tienen que hacer insistentemente o desaparecen, rápidamente nosotros vamos a alertar, más que tratar de perseguirlos, vamos a alertar a las escuelas para que sean la instancia que resuelva. Y de esa forma, si es necesario reemplazarlo, si es necesario eh, realinearlo, se va a realizar oportunamente y no esperar semanas para que eso se solucione. Así que agradecer, voy a detener la grabación.